nosotros podemos ver que ocurrió en la iglesia, fue en la iglesia de Jerusalén. Y esta discusión acalorada que hubo fue porque los cristianos judíos, es decir, los judíos que se volvieron cristianos, querían que todos los cristianos gentiles, es decir, aquellos que no eran judíos, que practicaran los rituales del judaísmo. Y entonces hubo un concilio para ver qué se podía hacer en este aspecto. Y bueno, por ahí concluyeron que se les iba a permitir hacer todo, menos comer de ahogado, sangre de otro animal, y que tuvieran pecados de tipo sexuales. Fueron las conclusiones a las que se llegó en aquel concilio. Pero eso abrió pauta para que en otros siglos y en otras épocas se siguieran discutiendo. ¿Por qué le estoy hablando de todo esto? Porque el evangelio que Jesús nos vino a dar es un evangelio sencillo. Es un evangelio sencillo, práctico. Y que a veces nosotros, en un afán de sentirnos que sabemos mucho de religión, que conocemos mucho a Dios, nos gusta estar rebuscando en la palabra cosas que a veces son intrascendentes, que no nos van a llevar sino simplemente a acumular y acumular y acumular conocimiento. Con esto yo no digo que usted deba de ser un ignorante, no, al contrario. Qué bueno que le guste aprender de la palabra y que el Espíritu Santo le revele secretos que solamente para los que en verdad buscan conocer a Dios están destinados a revelarse. Pero la realidad es que el Evangelio es un curso práctico de la vida. En eso consiste realmente lo que Jesús nos vino a enseñar. Jesús no nos vino a enseñar acerca de que si Él vino se hizo ¿qué doctrina se me viene ahorita a la mente? Él no vino a discutir si nació de una virgen y si esa virgen en verdad siguió virgen o si tuvo más hijos. Él no vino a discutir nada de esas cosas. Él nos vino a enseñar un evangelio de actitud, de práctica, de cosas que todo mundo puede hacer. Y ahí es donde a nosotros nos cuesta trabajo parecernos a Dios. Creemos que con almacenar conocimientos vamos a obtener la salvación o nos vamos a volver más o mejores cristianos. Pero la realidad es que el Señor Jesucristo nos vino a enseñar con su vida qué es ser realmente un buen cristiano. Y vuelvo a repetirle, ¿por qué le digo esto? Porque el capítulo 12 de Romanos está lleno de acciones que nosotros debemos de poner en práctica. Hoy vamos a tratar de ver del verso 17 al verso 21. Dice el verso 17, no paguéis a nadie mal por mal. No le pagues a nadie mal por mal. Cuando alguien nos hace algo, ¿cómo respondemos a la actitud de esa persona? ¿Cómo es nuestra respuesta? A lo mejor no le contestas nada en el momento. A lo mejor no le dices nada inmediatamente. Pero muchas veces nosotros, pues lo que hacemos es decir la situación que nos aconteció y de esa forma estamos también pues respondiendo mal, porque estamos actuando similar a como esa persona actuó. Y entonces usted va a decir, ¿entonces qué debemos de hacer? La palabra de Dios dice que todas nuestras quejas se las debemos de llevar a Dios. Si en verdad hay cosas que a nosotros nos han hecho, ¿qué es lo que debemos de hacer? Llevárselo a Dios.
pero no responder en la misma manera. Si hablaron mal de mí, yo también voy a hablar mal de esa persona. No, yo sé muchas cosas de esa persona. Y hay personas que sí no aguantan el hecho de ser agredidas. No soportan la agresión, sino que responden inmediatamente. Hoy a través de las noticias nos podemos dar cuenta cómo la violencia está aumentando. Y no le hablo de China, no le estoy hablando de Japón, no le estoy hablando de Afganistán, le estoy hablando de México. Las tasas de violencia están cada vez más a la alza. Y nosotros nos podemos enterar a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, lo que está ocurriendo. He, por ejemplo, visto, y yo sé que quizás usted también, cómo muchas veces ya es una situación de intolerancia, que por ejemplo tú vas manejando y si te detienes o vas muy lento, la persona que va atrás en el semáforo que te tienes que detener, se baja y va y te agrede y te pega en el vidrio o te patea o te da un batazo y ya no se queda la gente, o sea, se desespera el que va atrás, el que va lento, y empieza la agresión, la agresividad. Es increíble que en un país donde se trata de estar haciendo que los derechos humanos sean igualitarios, es increíble que la tasa de muertes de mujeres, la tasa de violencia en contra de las mujeres está incrementando. Y no de gente incógnita. Por ahí esta semana o la anterior, no recuerdo cuándo fue, pero es reciente, una de estas personas que se encargan de hacer contenido para redes sociales tuvo un percance con una mujer y pues la agarró muy feo, hasta patada le dio a la mujer y pues lo vio como una gracia al principio. Ya ahora que está ante las autoridades, pues ya no le da tanta gracia, pero al principio lo vio como algo digno de ser publicado, incluso por sus mismas redes sociales de esta persona. Sí. Entonces vean cómo la violencia está a la orden del día. Y desgraciadamente lo que nos rodea no nos ayuda en nada. No nos ayuda en nada. ¿Por qué? Porque a las nuevas generaciones, ¿qué es lo que ahora en lo que invierten tiempo las nuevas generaciones? En todos los dispositivos electrónicos, pero parte de ese uso de los dispositivos es con juegos, ¿verdad? Y ahí están con sus juegos de violencia. Y entonces todo eso va impregnando nuestra mente de cómo debemos de responder ante la agresión. Sin embargo, la palabra de Dios nos está diciendo: no paguéis a nadie, ¿cómo dice? Mal por mal. No le pagues a nadie mal por mal. La semana pasada veíamos algo que era muy similar, en la cual dice en el verso 14: bendice a los que te persiguen. Bendice y no maldigas. Tiene que ver mucho con lo que dice en el verso 17. ¿Y quién fue el que nos empezó a dar esa educación? Jesucristo. Él fue el que nos vino a dar esa palabra, pero también Él la cumplió.
Es increíble, hermano, que a veces yo le estoy hablando y le estoy dando ejemplos de lo que sucede afuera. Pero ¿sabe qué? Acá también a veces sucede eso. En las iglesias, dentro de las iglesias sucede esto. Si a alguien, por ejemplo, nosotros no tenemos la cultura de creer en que la iglesia pues debe también de tener aparte de ser un organismo, somos una organización. Pero sin embargo no tenemos esa cultura, sino que creemos que en la iglesia podemos hacer lo que querramos. Pero cuando nos llama la atención, ahí es cuando entonces, como decimos vulgarmente, respingamos. Y no nos gusta. Y nos quejamos. Y salimos de la iglesia, muchas veces, mucha gente que se va de la iglesia, a veces sale, como decimos comúnmente, hablando. No, es que ahí, que no sé qué, que no sé cuándo, ¿verdad? Y así, ¿cuándo vamos a dejar que Dios haga justicia? Si a lo mejor sí fue injusto el trato que se te dio, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Dice, no pagues mal por mal. Dios se va a encargar de hacer justicia. Dios se va a encargar de poner las cosas en su lugar. Pero luego, después, a veces nos molestamos si nos reprenden, ya sea en la escuela, en el trabajo, en cualquier lugar. Nos molesta que nos reprendan y hasta la familia se enoja. Y hasta la familia se enoja. Hermanos, así a veces sucede. Pero la palabra de Dios es clara. Dice, tú no pagues mal por mal. Y después dice, procura lo bueno delante de todos los hombres. ¿Qué es bueno? Yo estoy seguro que todos tenemos algún concepto de lo que es bueno. Pero si yo le preguntara a usted en cuanto a una definición o algún concepto que usted tenga acerca de lo que es bueno humanamente hablando, no materialmente, ¿sí? Porque materialmente a lo mejor si yo le digo ¿qué celular es bueno? Y ustedes me van a dar la marca de un teléfono o el modelo o por las características del teléfono, y van a decir, este teléfono es bueno. O puede ser cualquier otra cosa, algún vehículo, alguna casa, alguna ropa, y clasificamos a ese objeto material como bueno, regular o malo, a grosso modo. Pero si yo le hablo en términos humanos, para usted, ¿qué es bueno? ¿Cómo definiría usted una buena persona? Bueno, es todo lo que le agrada al Señor. Alguien que no daña a nadie, dice mi hermana, es verdad. Una persona buena es alguien que no daña a nadie. Hermana Janet dice, ¿cómo dijo, hermana? Todo lo que le agrada al Señor. Todo lo que le agrada al Señor. Alguien que vive haciendo la voluntad de Dios. O sea, fíjese, cada uno de nosotros tenemos un concepto de lo que es ser buena persona. Y son conceptos aceptables, ¿sí? Son conceptos aceptables. Pero bueno es una persona que se dedica a hacer el bien. No hay un concepto, realmente yo estuve buscando el concepto de bueno, pero no hay un concepto uniforme o único que defina la palabra bueno. Solo lo que a veces mencionan mucho es sinónimo de bondad. ¿Y la bondad es fruto de qué? Del Espíritu Santo. Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo, procurad lo bueno delante de todos los hombres.
para que nosotros procuremos siempre hacer el bien, para que nosotros siempre seamos bondadosos, ¿qué tenemos que tener en nuestra vida siempre avivado? El Espíritu Santo. Si no avivamos el Espíritu Santo, difícilmente vamos a poder cumplir con esta tarea. Debemos de ser bondadosos, debemos de ser buenos, aunque mismo Jesús dijo, bueno, solamente mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque cuesta trabajo ser bueno, cuesta trabajo ser bueno. En la Biblia hay dos conceptos de bondad. Uno es la bondad misericordiosa. La bondad misericordiosa. Ejemplo, la bondad misericordiosa es, por ejemplo, cuando Jesús dice la palabra que Él veía a las ovejas y tenía compasión de ellos porque los veía como ovejas sin pastor. Eso es la bondad misericordiosa. Pero la bondad de justicia, fíjese, realmente yo cuando me puse a leer acerca de esto de la bondad de justicia es cuando tú haces cosas buenas y dijeron dicho, haces cosas buenas que parecen malas, ¿verdad? Y lo podemos aplicar desde un punto de vista negativo, pero a veces hacemos cosas buenas que parecen malas. Y usted me va a decir, a ver, ponme un ejemplo. ¿Sabes qué cosa hizo Jesús buena que parecía mala? Cuando Él dice que fue al templo de Jerusalén, ¿y qué encontró ahí en el templo de Jerusalén? Que estaban haciendo una mercadería ahí, la gente estaba agarrando al templo de mercado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Dice que empezó a tirar las mesas, empezó a poner orden en ese lugar. Y yo le diría a usted, ¿era malo Jesús? Era bueno, era bondadoso. Jesús es el ser ejemplar de bondad. Si nosotros pensamos en alguien bondadoso, no se ponga usted ahorita a buscar a alguien bondadoso, porque el ejemplo es nuestro Señor y Salvador. Él es el ejemplo de bondad. Pero aún con esa bondad que tenía, hizo este acto, y lo hizo no porque fuera malo, sino porque Él estaba ejerciendo una bondad justa, una bondad de justicia. Y eso es lo que a veces no entiende muchas veces la gente. Cuando usted como padre le da un castigo a su hijo, es porque usted es malo. Bueno, hay papás que sí se pasan, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo sé que usted no hace actos de maldad deliberadamente. Cuando nosotros le ponemos un castigo a nuestros hijos, ¿para qué es? Para verlos sufrir. Para corregirlos, exactamente, para corregirlos. Al hijo no le gusta, va a repelar, se va a enojar. Si está muy consentido, va a hacer pataletas y va a hacer berrinches, se va a tirar al piso. Pero si usted permanece en esa bondad, sí, en esa bondad, en esa actitud, usted va a corregir la conducta de su hijo. ¿Para qué? Para que sea una persona de bien. Sí, por eso le digo, hay cosas que hacemos que parecen malas, pero no son malas, es por hacer el bien. Es como también ese dicho que dice, dale a una persona un pescado de comer, ¿y cuántos días va a comer? Un día, si acaso dos, ¿verdad? Si tiene refrigerador. Pero dice el refrán, pero enséñalo a pescar, ¿y qué va a pasar? Pues va a comer todos los días. Pero hay personas que no les gusta trabajar y que les gusta solamente estirar la mano y recibir.
Entonces, si tú a esa persona le dices, bueno, mira, yo te voy a dar de comer, pero ponte a hacer esto, lo va a ver como algo malo. ¿Pero es en realidad malo? No, es algo bueno. Entonces, el concepto que podamos tener cada uno de bondad es un concepto ambiguo. La bondad engloba muchas cosas. La bondad engloba muchas cosas. ¿Por qué le estoy hablando de bondad? Porque la Biblia nos está diciendo, procura lo bueno delante de todos los hombres. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Entonces tenemos que ser bondadosos, ¿sí? Y la bondad engloba algunas cualidades, ¿sí? Por ejemplo, la generosidad. Una persona que es bondadosa es una persona generosa, una persona que le gusta dar. ¿A cuántos de ustedes les gusta dar, hermanos? Gloria a Dios. Vea cómo Dios tiene que tratar en nuestras vidas, porque pues no nos gusta dar. Y usted a lo mejor está diciendo, pues es que sí me gusta dar, pero a mí no me gusta darte mi respuesta. Si no nos gusta dar una respuesta, nos gustará dar algo material. De veras que hay personas así, que se les pregunta algo y no responden. ¿Por qué no respondes? Porque no quiero. Así de simple y sencillo, porque no quiero. Entonces, una persona que es bondadosa es una persona generosa, que le gusta dar. También dentro de la bondad se encuentra la amabilidad. Para que la bondad esté bien aderezada, tienes que ser una persona amable. Tienes que ser una persona amable. Qué bonito es cuando nosotros vamos a una dependencia de gobierno, una dependencia de salud o cualquier tipo de organización y nos atiende una persona cordial, amable, cortés. Qué bonito es, ¿verdad? Cuando hay personas así que te reciben con una sonrisa. Pero hay veces que vas a un lugar y nada más de verle la cara a esa persona dices, híjole, hermano. Bueno, también no debemos de prejuiciarnos, ¿verdad? Pero ya cuando le ves la cara y está atendiendo al que está delante de ti y oyes cómo le contesta, pues ahí es cuando nos encomendamos y decimos, Dios mío, dame gracia con esa persona que me va a atender. Y hay personas así. Sí, hasta en la medicina, que es un área donde debe de ser muy humanística, humanitaria, hay compañeros médicos que luego las personas dicen, ay no, ese médico te trata como la punta del zapato. O sea, si en las áreas donde debe de haber amabilidad vemos ese tipo de cosas, ahora imagínate en los lugares donde no debe de haber ese tipo de situaciones. Entonces la amabilidad es parte de la bondad. Si eres una persona bondadosa, vas a ser una persona amable. ¿Qué otro ingrediente va dentro de la bondad? El respeto. Usted va a decir, ¿a poco para ser bueno tienes que ser respetuoso? Claro que sí. Debemos de aprender a respetar. ¿A cuántas instituciones o personas o autoridades nos manda la palabra de Dios que debemos de respetar, o honrar, o sujetarnos? ¿A cuántas recuerda usted? A las autoridades. Romanos capítulo 13. Mujeres, a sus maridos, ¿qué? Denle sus cachetadas cuando las desprecien. Dice así, ¿no, verdad? Dice, mujeres, sujetaos a sus maridos. Hijos, a sus padres, ¿verdad? Los siervos estén sujetos a sus amos, así lo dice la Biblia.
Hoy ya no se habla en ese lenguaje. Pero ¿qué quiere decir? Que si tú estás trabajando en una empresa y tienes un patrón, pues aprende a obedecer lo que te está diciendo el patrón. Porque a veces como cristianos no nos gusta sujetarnos a lo que nos están diciendo nuestros jefes o patrones. Entonces ya estamos incumpliendo lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y la palabra de Dios nos está diciendo: procura lo bueno delante de todos los hombres. No nada más vengamos a aparentar, a darnos una mano de gato, una maquillada para entrar a la iglesia y aparentemos ser muy buena gente, muy bondadosos, sino que allá afuera es donde te debemos de tener el buen testimonio. Allá es donde tenemos que brillar, acá no. Bueno, sí también, pero allá es más, porque allá tenemos que poner en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta por qué empecé hablándoles de que a veces queremos que saber que la doctrina de esto, que la doctrina del otro, que quiénes serán los dos testigos del Apocalipsis, que si va a venir Moisés, que si es Elías, que cuántos kilómetros mide la Nueva Jerusalén? Y queremos estar pendiente de todo, de todos esos detalles. Pero a Dios lo que le interesa en primer lugar es que cambiemos nuestras conductas, que seamos diferentes, porque de esa forma vamos a poner en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De esa forma. Entonces la palabra nos está exhortando a ser buenos. Y estamos viendo que la bondad es sinónimo de ser buena persona. Y que hay cosas dentro de la bondad que nosotros debemos de considerar, como la generosidad, la amabilidad, el respeto, ¿sí? La empatía, que también vimos la semana pasada, cuando dice que nos gocemos con los que se gozan y que lloremos con los que lloran. Sí, ahí no es de que tú estés ahí también a lágrimas suelta llorando. Claro, a lo mejor nos toca el corazón la situación de determinada persona, nos toca y vamos a sentir esa tristeza. Pero lo que hace mención la palabra es que debemos de ponernos en los zapatos de la otra persona y ayudarla. ¿Y en qué consiste en ayudar? ¿En qué consiste la empatía? En que si tú sabes que esa persona tiene un problema y tú llegas y la escuchas y a lo mejor te duele, y por el ambiente que se genera ese momento, tú igual derramas lágrimas por esa persona. Pero si nada más dices, vamos a orar, y oras, pero en tus manos está la posibilidad de ayudarla en su problema, eso es mucho mejor. Orar es bueno, pero si Dios te llevó a esa persona para que tú hagas algo a favor, esa es la respuesta que Dios quiere ver en ti. Por eso es que te digo que eso es más bueno, no que la oración sea de menos importancia, pero lo que Dios quiere es vernos actuar. Muchas veces decimos, vamos a orar, pero a veces podemos hacer algo más. La misma palabra de Dios en Eclesiastés dice, hay tiempos de llorar, hay tiempos de reír, hay tiempos de gozar, hay tiempos de techar, hay tiempos para todo. Entonces, cuando podamos hacer algo más, vamos a caminar la siguiente milla con esa persona. Eso en verdad es empatía. Cuando en nuestras manos está poder hacer algo más por la persona y lo hacemos, vamos a hacerlo. Bueno, ¿qué más engloba la bondad? Es lealtad. Cuando tú eres una persona leal, eres una persona bondadosa también. Hay hombres y hay mujeres que
en su círculo donde se rodean, dicen: ay, qué buena es esa persona, ay no, se va a ir con todos mis zapatos al cielo. Si ya hasta le estoy viendo las alitas de que ya casi está volando al cielo, ¿verdad? Y se tienen en un alto concepto. Pero esa persona es una persona infiel. Es una persona que no ha sido fiel ni a su trabajo, ni a sus padres, porque a lo mejor sus padres han tenido necesidad de que les apoyen y no los apoya su hijo. Y los deja. Entonces la lealtad incluye muchas cosas. La lealtad a tu esposa, a tu esposo, la fidelidad. Todo eso, y todo eso es parte de la bondad. ¿Por qué le estoy hablando de la bondad? Porque el verso 17 dice: procura lo bueno delante de todos los hombres. ¿Por qué dice procura? Procura. Porque a veces nuestra naturaleza nos gana y no somos buenos. Si mismo Jesús decía: bueno, solamente mi Padre que está en los cielos. La bondad se trabaja, hermanos. La bondad se trabaja. La bondad es algo que como un músculo. Si tú no lo ejercitas, si tú no lo empiezas a someter a trabajo forzado, ese músculo siempre va a estar ahí todo aguado, guango, y cuando tengas más de 70 años, en lugar de irse para arriba, se viene para abajo. Sí, pues así nos pasa. Y así pasa con la bondad. Si nosotros no ejercitamos la bondad, nunca vamos a poder ver fruto de esta característica o de esta cualidad que Dios quiere ver en nosotros. Y ser bondadoso es ir más allá. ¿Sí? Eso es algo que debemos de tomar en cuenta. Ser bondadoso es ir más allá. Realmente cuesta, hermano. Cuesta realmente. Yo realmente, ahora que fueron lo de esto de los incendios, realmente me quedé frustrado, porque la verdad tenía ganas de ir a apoyar, pero siempre la mente traicionera dice: ¿y por dónde vas a empezar? Si está todo, en todos lugares, hay muchos lugares, ¿y a dónde vas a ir? No sabes usar un pico, no sabes usar una pala, ¿qué vas a ir a hacer? Nada más a que se rían de ti. Tienes problemas de alergia y el humo te va a estar afectando. Si ya usted, bueno, los que viven acá, el lunes olía mucho a humo. Entonces todas esas cosas vienen y te atacan en la mente. Así es, el enemigo te ataca en la mente. ¿Y qué hace todo eso? Te paraliza. Pero a la vez yo sentía ese deseo, pero no lo ejercí. Y te quedas frustrado. Bueno, yo no sé tú, pero yo me quedé frustrado. Y luego el viernes de la Semana Santa viene el hermano, ay, se me olvidó su nombre. Bueno, de un hermano, ahorita se me olvidó el nombre, y que le pregunto, porque él vive, pues, por esos lugares de Soledad Zomba para allá, Rutilo, exactamente, Rutilo. Y le digo: hermano, ¿cómo está? ¿No le afectó a usted sus terrenos? Dice: no, hermano, pero pues hubo muchas pérdidas. Y me empezó a contar de todo lo que se quemó, y de pues tantos animalitos que ahí también se perdieron, hermano, que dice uno, pues al final de cuentas nosotros como humanos recibimos la paga por nuestras maldades, pero los pobres animales, ¿qué culpa tienen? Y fueron los que pagaron las consecuencias de nuestros actos. Y sí, sentí muy feo, porque he visto documentales pues cuando hay este tipo de
de acontecimientos en la flora y fauna, y son realmente devastadores. Veía un documental del incendio que hubo hace algunos años en Australia, cómo devastó tantas áreas, áreas de bosques, y pues siempre lo más afectado pues es la flora y la fauna. Y todo eso que me decía el hermano, digo, sí, pues realmente es traumático. Bueno, para mí fue algo muy, muy traumático. Pero pues, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque hay veces podemos hacer algo más y no lo hacemos. Mejor algunas hermanas de la sociedad femenil agarraron, se pusieron las pilas y fueron a dejar víveres y cosas útiles a esos lugares que todo yo. Entonces, pero siempre hay oportunidad de hacer cosas buenas. Eso es algo que también debemos de considerar. Hacer cosas buenas, siempre va a haber oportunidad de hacerlas. Siempre. Que a veces vivamos ensimismados y no nos demos cuenta, eso ya es otra cosa. Pero la palabra de Dios nos está diciendo: procura lo bueno delante de todos los hombres. Procura lo bueno, haz el bien. Y más adelante lo dice, que debemos de hacer el bien. Después el apóstol Pablo se enfoca en algo que va totalmente en contra de la bondad, y es la venganza. Dice: no os venguéis. No os venguéis. Pero antes, en el 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estad en paz con todos los hombres, con todas las personas. Debemos estar en paz. ¿Cómo está usted, hermano? Con su familia, con sus padres, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con su suegra. ¿Cómo estamos? Gloria a Dios por ese bien. Pero a veces son lastres que tenemos ahí, en la familia. Y en la familia es donde más pesa. Y la palabra de Dios dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice: si es posible, porque a veces no somos moneditas de oro, y puede ser que a algunas personas, sin que les hagamos nada, les caemos gordos, les caemos mal. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Ya hablaste con la persona, ya le dijiste y sigue en la misma actitud. ¿Qué le vas a hacer? Solamente pedirle a Dios. Pedirle a Dios. Pero por eso dice aquí el apóstol: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estad en paz. Dios nos manda a estar en paz. Dice que guardemos la unidad en el vínculo de ¿qué? De la paz. Qué difícil es cuando dentro de una iglesia hay grupos, hay divisiones, y unos quieren una cosa y otros quieren otra, y todos quieren jalar para su lado. ¿Cree que Dios pueda manifestar ahí lo que Él tiene para la iglesia? Pues no, porque siempre está ahí la discordia, y Dios nos llamó a estar en paz. Estar en paz con todos. Pero así es el diablo, le gusta estar siempre metiendo la nariz en todos lados. Y ya después dice: no te vengues, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué debes de hacer? ¿Hablar mal de él? No, dice: dale de comer. Y si tuviera sed, dale de beber. Si tu enemigo, ese que viene y te echa
la basura enfrente de tu casa, ese que te deja en mal siempre con el jefe, ese que te hace ver tu suerte en la escuela, a ese es al que tienes. Si te dice, dame de tu torta de jamón, pues órale, cómetela, come torta de jamón. Si tienes sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué es eso de ascuas de fuego? Era una expresión allá en aquellos tiempos que lo que significaba eran como brasas, ¿verdad?, que tú ponías sobre esa persona. Y esas brasas en cualquier momento podían caer. ¿Y qué pasaba? Se quemaba la persona. Eso es lo que está diciendo la palabra. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Dios es justo, hermano. Dios es justo. Y siempre hay personas que están predispuestas. Si tú dices algo, dicen, ay, lo dijo por mí. Si tú haces algo, ay, lo hizo por mí. Y es que no me soporta, cuando que ni siquiera son así las cosas. Pero ya es gente que tiene esa predisposición. ¿Y qué se puede hacer en esos casos? Dejarle todo a Dios. Dice la palabra que Él es justo. Él es justo y Él va a obrar. Finalmente dice la palabra, no sean vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. No sean vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es un reto, hermano. Eso es un reto. Vence con el bien el mal. Y el mal es tremendo, hermano. Y más en nuestros días. El mal está desatadísimo. De veras que está desatadísimo. Le hablaba de algunos casos que he visto en redes sociales de violencia, pero hay un montón de casos de violencia. Gente que motiva a la gente a ser violenta. Gente que está solamente esperando que tú lo toques para que esa persona explota. Son como granadas. ¿Sí sabe cómo actúa una granada, verdad? Una granada nada más le quitas el seguro y la tienes que lanzar, porque si no la lanzas, ¿qué pasa? Te explota ahí en las manos. Y así hay muchas personas en nuestros días, mucha gente que está ejerciendo la violencia, que está haciendo todo lo que ya está dicho en la palabra que iba a suceder en nuestros días. Pero la recomendación que nos da el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es que no seas vencido de lo malo. Es decir, no tomes consejo de la gente mala. A veces la gente te dice, pues si te hizo, hazle tú también. Porque el que me la hace, me la paga. En muchas personas ese es su lema. El que me la hace, me la paga. Y hasta en los cristianos. Hasta en los cristianos. Ah, me estás molestando con esto. Pues espérame tantito. Dicen que la venganza en frío sabe mejor, ¿verdad? Hasta no nos aprendemos pasajes de la Biblia, pero para estarnos aprendiendo ese tipo de refranes, para eso sí estamos muy buenos. Entonces, dice muy claramente, no seas vencido de lo malo. Lo malo siempre va a ser algo grande, hermano, grande. Lo vamos a ver como algo inmenso, siempre. Y vamos a decir, ¿qué puedo hacer yo en contra de esto? Soy yo solo. Pero acuérdese lo que Eliseo vio cuando Elías ora por él. Dice la palabra que Eliseo estaba temeroso porque veía el ejército asirio poderoso,
feroz y que estaba rodeando a ellos dos. Estaban siendo sitiados por un ejército. Y Eliseo le temblaban las piernitas y a lo mejor ni podía hablar. Pero cuando Elías ora por él, dice la palabra que se le cayó una cortina de los ojos y él pudo ver un ejército celestial alrededor de él. Gloria a Dios. ¿Y qué pudo exclamar? Más son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Y así va a pasar, hermano, cuando tú decidas actuar obedeciendo a la palabra de Dios, cuando no te dejes llevar por la corriente, Dios va a estar respaldándote. Dios va a estar contigo. ¿Quién prefieres que esté contigo? ¿La gente corrupta, la gente violenta o Dios? Dios contigo. Pues por eso dice la palabra: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Quizás va a costar trabajo, no va a ser fácil, pero con Dios todo se puede. Claro que sí. Póngase de pie, hermano. Vamos a dar gracias por estos consejos que nos da la palabra de Dios. Señor,